Bueno, pues para esta siguiente práctica vamos a estar necesitando ciertos materiales que son los que presento aquí a continuación. Necesitamos un LED. Aquí tenemos uno. Necesitamos dos resistores. El de 10 kilo ohms es este. Tiene una rayita color rojo vino, una negra, una naranja y una dorada. Creo que en otros videos comenté que los resistores, para saber qué valor tienen, se define por estas rayitas. Entonces hay tablas en internet en donde podemos verificar qué combinación de líneas es qué valor. En este caso yo sé que este es de 10 kilo ohms. Vamos a necesitar un resistor de 10 kilo ohms. Vamos a necesitar también un resistor de 220 ohms. Si no encuentran resistores, los mismos resistores que estos, pueden usar valores cercanos. Por ejemplo, en lugar del de 220 buscarían uno de 330 o de 150 ohms, o valores muy cercanos a ellos. Y pues los venden en cualquier electrónica. Todos estos componentes que tengo aquí en pantalla son muy sencillos de conseguir en páginas de internet o incluso en las electrónicas. Son componentes muy comunes. Aquí tenemos un botón. Este botón es de dos terminales. Es básicamente como los dibujos y diagramas que hemos estado viendo. Cuando se presiona el botón se completa el circuito y sería como un cable. Entra por aquí y sale por acá mientras esté presionando. Cuando no se está presionando es como que está cortado el cable. Hay botones de 4 terminales en donde dos de ellas, digamos que tendría uno por esquina, y siempre dos patitas están conectadas entre sí. Por ejemplo, de este lado habría dos y esas dos están conectadas iguales, y de este otro lado habría otras dos y esas dos están conectadas. Pero las que no están conectadas es la de la izquierda. Ambas de la izquierda o la de la derecha no están conectadas. Pero en esta ocasión, para simplificar las cosas y entendan de forma sencilla, vamos a usar uno con dos terminales y cables para hacer conexiones en un protoboard. Y claro, por supuesto, nuestro protoboard como utilizamos en la primera práctica del curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Lo que vamos a estar haciendo básicamente es armar el circuito de la práctica anterior, en donde ya teníamos incorporados en la placa el botón y el LED, pero en este caso vamos a armarlo. Entonces, para armarlo necesitamos el esquemático, el diagrama. Y si se acuerdan, dibujé un esquemático en la clase, en el curso pasado, donde explicaba cómo estaban conectados el LED y cómo estaba conectado el botón en la placa Altair. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es estos dos diagramas, vamos a hacerlos físicamente. Vamos a armar el circuito y vamos a usar un circuito externo para que veamos cómo se conecta, cómo va configurado y cómo funciona. Nosotros ya teníamos armado el circuito en la placa porque ya tiene el LED integrado, el LED RGB y el botón integrado, pero ahorita vamos a armarlo para tener un mejor entendimiento de cómo está conectado y cómo se pueden hacer diferentes tipos de circuitos con estos componentes y hacer una práctica. Entonces los invito a que, si creen que pueden, nada más viendo este esquemático, armar el circuito, les invito a que lo armen y luego avancen en el video y vean cómo yo lo armé. Y este es el del botón. Aquí tenemos el botón y aquí tenemos el del LED. Este vendría siendo el del LED. Entonces, si creen ustedes que son capaces de armar el circuito nada más viendo estos dos diagramas, adelante. Si no creen poder hacerlo, vamos a armar los circuitos armen los circuitos junto conmigo, que voy a hacer a continuación. Y nada más les pongo ese reto para que practiquen, si creen que pueden hacerlo. Si no, pues aquí va a estar igual en el video. Así que vamos a comenzar a armar el circuito. Primero, lo que necesitamos antes de armar cualquier circuito es poner nuestra placa Altair. Entonces vamos a poner nuestra placa Altair aquí, en el extremo hasta aquí, y vamos a dejar una línea de huequitos de este lado y otra de este lado para tener acceso a las conexiones de los pines de la placa. Recuerden, cada uno de estos huequitos
colinda con cada una de estas patitas en esta línea y igual de esta forma. Entonces vamos a aprovechar eso de nuestra placa. Entonces yo creo que voy a poner esto por aquí y el diagrama lo voy a poner de este lado. Entonces vamos a iniciar la conexión. Primero vamos a hacer la del botón. Entonces vamos a poner primero el botón. Voy a ponerlo, no importa en qué línea lo pongan, no tiene que ser exactamente la misma. Nada más recuerden que verifiquen que estén conectados cuando estén conectando cada uno de los componentes. Entonces el botón lo voy a poner aquí. Y me dice el diagrama que una terminal del botón tiene que estar conectada a GND. Entonces yo voy a conectar, si ven aquí tengo mis pines de 3.3 volts y de GND o tierra, ground, y los voy a conectar a las líneas del protoboard respectivamente. Entonces voy a usar el cable azul para identificar la parte negativa. Entonces GND le voy a poner al azul. Recuerden, se puede poner en cualquier parte y ya va a tener todo GND. Y vamos a agarrar un cable rojo para representar el voltaje positivo. Entonces voy a poner el 3.3 volts y lo puedo poner aquí o lo puedo poner acá, donde sea, cualquier hueco de la línea roja. ¿Okay? Y como les dije, una terminal del botón tiene que estar a GND. Entonces esta terminal vamos a conectarla a GND. Asegúrense de que las patitas están en la misma línea donde están poniendo el cable, porque a veces puede ser que como es muy pequeño, a veces lo pueden poner a un lado y no se dan cuenta y no funciona y se preguntan por qué. Entonces hay que asegurarse que estén en la misma línea para que aseguremos que el cable está conectado, y así una terminal del botón está conectada a GND. Ahora también teníamos en el diagrama que la otra terminal del botón va a estar conectada en una misma conexión a un pin del Altair y va a estar conectada a 3.3 volts a través de un resistor. Entonces vamos a agarrar nuestro resistor. En este caso vamos a usar el de 10 kilo ohms. ¿Por qué estoy usando el de 10 kilo ohms? Bueno, ¿se acuerdan que cuando dije que era un valor de resistencia muy grande? Impide un flujo de la corriente, entonces va a pasar muy poca corriente porque es mucha resistencia. Entonces, como no vamos a encender nada como un LED, no necesitamos tanta corriente, nada más necesitamos pues el voltaje como tal, o sea, saber la fuerza, no tanto el consumo de corriente. Entonces no importa que limitemos mucho la corriente, lo único que queremos es el voltaje en este caso. Entonces vamos a poner esta de 10 kilos, vamos a ponerla aquí en, si se acuerdan, una patita de esta resistencia va a estar a voltaje positivo, VCC o 3.3 volts, entonces vamos a ponerla aquí en un huequito de la línea roja. Ok, esto es un poco difícil con la cámara en medio. Ok, y la otra va a estar en una misma línea donde esté el botón. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces ya está en la misma línea y había otra que iba a una terminal. Voy a usar el naranja para indicar la que va a ir a los pines. Entonces ya tenemos el circuito del botón de GND. Pueden ver el diagrama. GND va hacia el botón, una terminal del botón, luego va a un nodo de donde va a salir el cable que va al pin y el resistor que va a los 3.3 volts que está en la línea roja. Muy bien, ahora vamos a pasar a armar el del LED. Para ello vamos a agarrar el LED, el resistor y el cable. Vamos a armar ahora el circuito del LED. Para armar el circuito del LED necesitamos un LED, el resistor de 220 ohms y un cable, nada más. Entonces vamos a poner primero el LED. Recuerden que el LED tiene polaridad, entonces de donde va a venir el voltaje positivo, ahí es donde va a ir conectada la patita larga del LED.
Entonces voy a conectarlo, la patita del lado derecho de la pantalla. Y el resistor, vemos en el diagrama que está conectado una terminal de resistor al LED, a la patita positiva, que es esta, y la otra terminal va conectada a VCC o 3.3 volts, o sea, la línea roja. Entonces lo conectamos aquí. Y por último, la otra terminal del LED va a estar conectada a un pin. Entonces, para conectar un pin del Altair, vamos a ponerlo aquí y ya solo hay que conectar estos dos cables a los pines que vamos a estar utilizando. Entonces, si se acuerdan, en el código decía para el botón 33, como ya sabemos que el pin 33 es el pin para el botón y el LED rojo era el 13. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a cambiar esos defines al principio de nuestro código y vamos a poner el 5 y el 6, que sean el botón y el LED. Entonces vamos a poner que el LED sea el 5 y que el botón sea el pin 6. Entonces en nuestro código, el naranja ya sabemos es el del botón. Entonces donde dice button vamos a poner ahora el número 6. Y en el LED vamos a poner ahora el número 5. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hay que cambiar en nuestro programa es los números de los defines. Y prácticamente ya está listo nuestro circuito. Si ustedes armaron su circuito sin ver cómo dice el mío y resulta similar, muy bien. Si es un poco diferente, no se preocupen. Por ejemplo, aquí el resistor podría estar de este lado, o sea, en lugar del LED podría estar conectado directamente al voltaje y luego antes de llegar al pin podría estar el resistor. Si se acuerdan, en la primera práctica que hicimos con la batería y el botón, el resistor y el LED, nosotros movíamos los componentes y ahí explicaba por qué el resistor se puede poner en cualquier parte del circuito mientras esté delimitando la corriente en alguna parte. Toda la corriente se va a reducir, el flujo de corriente se va a reducir en todo el circuito. Entonces así es, lo podemos cambiar. Igual, bueno, en este caso no se puede cambiar mucho. Quizás se podría poner una configuración pull down del botón que quizás podamos ver en otra siguiente práctica, o ustedes pueden buscar configuración pull down y lo intenten, y lo único que va a cambiar es la lógica del botón. Muy bien, entonces vamos a pasar al código y vamos a revisar qué es lo que hicimos y cómo funciona. Bien amigos, y volviendo a nuestro código, aquí está el mismo código que teníamos para la práctica del botón y el LED RGB rojo integrado, ambos en la placa Altair. Ahora lo único que vamos a hacer, como dije, es nada más cambiar los defines, el 13x5, que es donde está conectado el LED, y el botón va a ser ahora el 6. Vamos a compilar nuestro programa y vamos a subirlo. Subido, y ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón. Déjenme mover un poquito aquí. Ahí tenemos el botón, vamos a presionarlo y se prende el LED. Suelto, se apaga. Entonces estoy presionando el botón, se prende. Y pues muy bien, funciona nuestro código. Bueno, lo que sigue ahora sería hacer una práctica en la que se manejen estados para el LED. ¿Qué quiero decir con esto? Si se fijan en esta práctica, tengo que dejar el botón apretado para que se mantenga encendido el LED. Ahora lo que yo quiero hacer es que cuando apriete el botón se encienda el LED y se mantenga encendido, y cuando vuelva a apretar se apague el LED. Entonces ese es el siguiente reto. Si creen ustedes que son capaces de hacer un programita en donde implementen estados para el LED, háganlo para que podamos controlar los estados. Si creen que pueden hacerlo, hagan la práctica del LED y el botón mejorados para manejar estados y que el botón funcione como un switch. De lo contrario, si quieren hacerlo junto conmigo, nos vemos en la próxima práctica o video en donde estaremos llevando a cabo esto. Hasta luego.